abdominal. Y cuando ustedes le dicen desde cuándo empezó con el dolor abdominal, no, pues empecé hace como unas 4 o 6 horas. ¿Cómo empezó el dolor? Empezó aquí, en la boca del estómago. Es un dolor muy intenso, es un dolor constante, no se me quita porque también le tendrán que preguntar, ¿y cómo es el dolor? No, pues es un dolor constante, no se me quita para nada. Entonces no es un dolor de tipo cólico, ¿sí? Y además de tener dolor, ¿qué otro síntoma ha tenido? Bueno, pues tengo mucha náusea, ya vomité 2 veces y vomito un líquido transparente, ¿no? No vomito nada porque no he comido nada y empecé hace un rato con fiebre, ¿no? Eso sería más o menos. Y algo que me preocupa es que ahora ya el dolor ya no lo tengo aquí, sino que ya se me corrió a esta parte baja del abdomen. Entonces le digo a mi paciente que me indique con un dedo en dónde tiene el dolor en este momento. Y el paciente me va a decir, lo tengo aquí. ¿Sale? Entonces, si ustedes se acuerdan de los criterios de Alvarado, el paciente con apendicitis aguda o con mayor puntaje de criterios de Alvarado inicia con dolor en el epigastrio, luego el dolor camina o corre hacia la fosa ilíaca derecha, se puede acompañar de náusea, de vómito, de hiporexia, de fiebre, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo otra vez, inspecciono, ausculto, palpo de manera superficial y finalmente palpo de manera profunda. Y lo que voy a hacer entonces es buscar un punto que se llama punto de McBurney, de mi cicatriz umbilical a la cresta ilíaca anterosuperior. Me imagino una línea, ¿sí? Y en el punto medio de esa línea, ahí palpo, ¿sí? Puede ser con 1 o con 2 dedos y entonces el paciente me va a decir, tengo dolor, ¿ok? Entonces pongo en mi expediente, mi paciente tiene McBurney positivo, ¿sale? De esa misma manera, ahora trazo una línea imaginaria, pero en el lado izquierdo y en el punto medio palpó. Hay una colitis de a peso. Y en ese lugar palpo, pero no le duele de este lado al paciente, sino que le duele otra vez en la fosa ilíaca derecha. A este signo se llama de Robsing, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque el aire que está en este lado hace presión sobre la región del apéndice. ¿Hecho? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Le voy a quitar este zapato. Guácala. No, por favor. Te lo pido, por favor. Y puedo entonces, no, usted tranquilo, yo levanto la pierna, ¿sí? Y hago esto. ¿Ok? Y el paciente me dice que tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, a eso se le llama talopercusión. Puedo entonces pedirle al paciente que levante su pierna derecha y coloco yo mi mano sobre el muslo. Levante su pierna derecha. Recta, no, recta. Bueno, puede ser recta o puede ser en flexión. Hágalo en flexión, doctor. Eso es. Y el paciente dice que tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. A este signo le vamos a llamar signo de psoas ilíaco. ¿Sí? Es el psoas ilíaco el que está haciendo ese movimiento. Y finalmente puedo también buscar otro signo que se llama signo del obturador. Entonces, flexiono la pierna de mi paciente y roto. ¿Ok? Y el paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Sale? Ya que la exploración quedó lista y digo, apuesto a que tiene apendicitis aguda, tengo que pedir pruebas que confirmen mi diagnóstico. Y entonces le voy a pedir una biometría hemática, le voy a pedir un examen general de orina y bueno, de pasada, porque si es que tiene apendicitis aguda y lo van a intervenir quirúrgicamente,
pues de una vez le tomo pruebas de química sanguínea y pruebas de coagulación, ¿sale? Pero la química sanguínea y las pruebas de coagulación a mí no me sirven para confirmar mi diagnóstico. Las tomo para no tener que volver a picar al paciente en un segundo momento. ¿Qué voy a encontrar en la biometría hemática y que me va a dar más puntos en el puntaje de Alvarado? Voy a tener leucocitosis, voy a tener neutrofilia y vandemia, ¿ok? Eso me habla de que hay una infección aguda o una inflamación aguda en alguna parte del cuerpo. Y ya por exploración sé que es en mi apéndice, ¿sale? A mí me pasó que me dijeron, es que tienes apendicitis. Ya me querían meter a operar y era salmonelosis. Y otra vez me la confundieron con infección de vías urinarias. Así es. Lo que sucede es que la apendicitis puede confundirse. Es mucho más frecuente confundirla en niños, en ancianos o en mujeres. Es más difícil establecer el diagnóstico. Pero sí se puede confundir con una infección urinaria. Por eso le voy a pedir un examen general de orina, ¿sí? Para descartar que no sea infección urinaria y no tenga apendicitis mi paciente. ¿Por qué también? Porque, por ejemplo, en los cólicos de tipo ureteral, también el dolor está muy cercano al punto de McBurney y lo que puede tener es un cólico ureteral. Nada más que el dolor va a ser diferente, va a ser un dolor cólico, ¿sí? Y no un dolor constante como sería el de una apendicitis aguda, ¿vale? Entonces, mis pruebas para comprobar o para descartar apendicitis aguda, prueba de laboratorio, biometría hemática, examen general de orina. Y si ustedes consideran necesario, pueden hacer una radiografía simple del abdomen, de pie y en decúbito. ¿Qué es lo que se va a observar en la radiografía? Que el paciente tiene esta posición, tiene una escoliosis antiálgica, ¿sí? Entonces la columna tiene una curvatura de tipo escoliótico con la concavidad hacia la derecha, ¿sale? ¿Qué otra cosa se va a observar? El borramiento de los músculos psoas ilíacos, ¿ok? Los psoas ilíacos tienen una posición oblicua, ¿no? Como si salieran de la columna vertebral y se dirigieran a la parte baja del abdomen. Entonces se van a ver borrados. Y puede ser también que haya ahí a lo mejor un asa centinela que está hablando de un proceso inflamatorio. Si el paciente ya tiene varias horas de haber iniciado con esto y pudiera haber ya datos de peritonitis, o sea, puede haber peritonitis localizada una vez que la inflamación de toda la pared del apéndice se da. Pero ¿qué tal si ya se rompió ese apéndice y entonces ahora ya hay una peritonitis generalizada? Bueno, para saber esto vamos a utilizar otro signo que se llama de Bloomberg. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer palpación profunda y suelto. Palpación profunda y suelto. Si el paciente tiene más dolor cuando yo quito mi mano del abdomen, entonces tiene un signo de rebote o un signo de Bloomberg positivo. Y eso me habla de irritación peritoneal. No necesariamente debo de tenerla en la fosa ilíaca. Puedo tenerla en cualquier otro sitio, ¿no? Incluso a distancia del sitio anatómico. Y el signo de Bloomberg no es específico de apendicitis aguda. Cualquier condición que cause peritonitis va a dar signo de Bloomberg positivo. ¿Sale? Y por ejemplo, en un embarazo ectópico roto, todos estos signos que nos están diciendo también pueden ser positivos. Se pueden dar en un embarazo ectópico roto o tubario del lado derecho, se puede dar, ¿sí? Entonces, igual, si es una mujer la que está llegando a la consulta, bueno, pues habrá que interrogarle también vida sexual activa, control prenatal, etcétera. Y si nos dice, no, pues fíjese que sí tengo vida sexual activa, no utilizo ningún método anticonceptivo y tengo un ciclo
que no menstruó, bueno, pues entonces ahí habrá que descartar también la posibilidad de que no sea un embarazo ectópico, y ahí lo que utilizaremos entonces será, por ejemplo, un ultrasonido abdominopélvico. O sea, depende del paciente. Y vuelvo a lo mismo, niños, ancianos y mujeres nos generan más dificultad para establecer el diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Preguntas de apendicitis aguda? ¿No? ¿Ya están listos los que van a hacer apendicitis aguda para trabajarlo? Ok. Bien. Ahora vamos a pensar en un paciente que llega con con un síndrome ulceroso. O sea, el paciente dice que viene porque tiene dolor epigástrico de tipo ardoroso, o porque tiene como malestar, ¿no? Es una sensación vaga, no puede decirme qué siente, pero tiene malestar, o bien tiene una sensación de hambre o de vacío. Entonces, yo digo, mi paciente tiene probablemente síndrome ulceroso, pero hago el interrogatorio de las características del dolor. ¿El dolor lo tiene siempre? No. Hay épocas en las que estoy muy bien, hay épocas en las que vuelvo a tener dolor. Es más, puedo decir, ya me han dicho que tengo gastritis, ¿no? Ya fui hace un tiempo al médico y me dijeron que tenía gastritis. ¿Cómo evoluciona el dolor durante el día? Tengo más dolor cuando estoy en ayuno, pero mi dolor mejora si ingiero algún alimento o si ingiero algún antiácido. O sea, todo me va llevando a esa posibilidad. Usted fuma, usted bebe alcohol, usted toma antiinflamatorios no esteroideos, come en la calle, pero la comida en la calle, más que preguntarle, es que usted se malpasa mucho y por eso es que le duele su barriguita. No, es porque en la calle va a haber Helicobacter pylori hasta volando en el aire, ¿sí? Entonces hay que interrogar eso pensando en que pudiera tener una infección también por Helicobacter pylori. Y algo que es muy importante siempre de preguntar, porque acuérdense que eso va a hacer que yo me decida a quedarme con el paciente en el hospital y hacer una endoscopía, es si ha tenido o ha vomitado sangre o ha evacuado sangre, ¿sí? Entonces le voy a preguntar, ¿usted en algún momento ha vomitado sangre? Y él me va a decir, ¿sangre roja? Y yo le puedo decir, sí, sangre roja. No, eso nunca. Ha vomitado como unas manchitas de color negro, como si fueran los pozos del café o los asientos del café o la borra de café, como dice Argente, ¿no? Necesitarían tener un paciente argentino que les diga, vomité como borra de café, ¿no? Entonces, eso me habla de que tiene hemorragia en el tubo digestivo alto, es decir, una hemorragia que puede ser en el duodeno, en el estómago o en el esófago. Si me dice, no, nunca he vomitado sangre, pero fíjese que sí he evacuado negro. Oiga, ¿y la evacuación negra es una evacuación de consistencia suave? ¿Es diarrea? Sí. ¿Y es brillante la evacuación? Sí. ¿Y huele requete recontra horrible? Ok, entonces tiene melena. Porque puede ser que mi paciente esté tomando fumarato ferroso y evacúe negro, pero evacúa de consistencia formada. Y el aroma es igual que siempre, a rosas, ¿no? Entonces, ahí, pues obviamente no tiene melena, ¿sale? Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque tener hemorragia de tubo digestivo es un signo de alarma. Aunque él diga, pero vomité poquito, ¿sí? O sea, uno no sabe si en determinado momento se va a lesionar más esa mucosa y va a tener una hemorragia más grave. ¿Qué otra cosa le voy a preguntar? Si el dolor que tiene en el epigastrio no camina hacia los flancos o hacia la espalda, porque eso me haría pensar en otro dato de alarma, como pudiera ser que esa úlcera pudiera estar perforada, ¿no? Bien, a la exploración física hay poco que hacer con el síndrome ulceroso. Vamos a hacer otra vez todo
Y ahora nos vamos a dirigir a palpar el epigastrio. Y el paciente puede decir, ahí me duele, ¿sí? Y el dolor incluso se me corre hacia la espalda, hacia la columna vertebral. Entonces ahí ya utilizaré mi epidemiología para establecer qué pudiera tener. O tiene una gastritis, y si tiene sangrado, tiene una gastritis erosiva, ¿no? O tiene una úlcera péptica. Si el paciente es joven, es varón, come en la calle, no toma AINES, pero sí fuma y bebe alcohol, probablemente lo que tiene es una úlcera duodenal por epidemiología, ¿eh? Si mi paciente está ruquito, toma AINES desde hace 50 años, etcétera, y además come en la calle, porque también quedamos en que podíamos hacerle de todo, ¿no? Entonces, lo más probable es que tenga una úlcera gástrica. Si tiene una hemorragia en ese momento, ¿se acuerdan que vamos a aplicar la escala de Rocal? ¿Sí? Y vamos a ver la edad del paciente, la comorbilidad, la presencia de una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y la presencia de hemorragia en ese momento. Y con base en eso voy a saber qué grado de o qué chance de mortalidad tiene, ¿ok? ¿Qué voy a hacer entonces? Si viniera en este momento con hemorragia de tubo digestivo, pero está estable hemodinámicamente, lo que voy a hacer es que yo sé que necesita una endoscopía y sé que me lo tengo que quedar en el hospital. Se canaliza, se toman las pruebas, le pedimos interconsulta al endoscopista y se establece el sitio de la lesión. Y ahí ya él sí me va a decir, la úlcera o la gastritis es así, ¿no? El único que sabe con certeza eso es el endoscopista. Pero si mi paciente viene inestable hemodinámicamente, viene hipotenso, taquicárdico, con datos de descompensación hemodinámica, en ese momento se canaliza, ¿no? Se toman pruebas de laboratorio, se manda a cruzar sangre y lo metemos en ese momento a una endoscopía, ¿ok? Esa es una versión de los hechos. Otra versión de los hechos es que no, pues no, nunca he sangrado, nunca he tenido melena, no he vomitado sangre, solo tengo dolor aquí. Entonces, ese paciente se puede someter a una serie de esófago gastroduodenal. Es joven, ¿no? Se puede meter a una serie de esófago gastroduodenal. Mayores de 50 años, todos vamos a endoscopía tarde o temprano. ¿Hecho? Bien. ¿Qué sucedería si lo que tiene es una perforación? O sea, yo creo que tiene una úlcera perforada. Entonces, antes de llamarle a los cirujanos y decirles, aquí está este cliente para ustedes, ¿no? Le van a tener que pedir igual una radiografía de abdomen, de pie y en decúbito, ¿sí? Y entonces, en esa radiografía, sobre todo en la de pie, lo que van a observar es que hay presencia de aire entre el diafragma y el hígado y entre el diafragma y la cavidad gástrica. ¿Sí? Ven la rayita, ya tienen las diapos, revísenlas, las que estábamos viendo ayer. Ven la rayita que forma el hemidiafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo, y hay una separación del diafragma con el hígado, y ahí hay aire en ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ahí confirmo que esa úlcera se perforó y que hay aire en la cavidad abdominal o que hay aire en la cavidad peritoneal. Entonces digo, mi paciente sí tiene una perforación, tiene un neumoperitoneo. Y el radiólogo les va a decir, tiene un signo de Popper positivo. ¿No es cierto? De Joubert, no, de Popper positivo. De Popper positivo. ¿Sí? Ese es un signo radiológico de neumoperitoneo. ¿Qué puedo yo escuchar a la exploración física? Voy a oír timpánico, 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 ¿sí? Y no voy a escuchar mate. No quiere decir que mi paciente no tenga hígado. Quiere decir que el aire
Ya se llenó. elevó. Cuando yo lo tengo en decúbito supino, el aire que pesa menos tiende a subir. Entonces el aire del neumoperitoneo se colocó entre el hígado y la pared abdominal. A este signo clínico se le llama signo de Joubert. ¿Sí? Entonces, signo radiológico de neumoperitoneo, signo de Popper. Signo clínico de neumoperitoneo, signo de Joubert. El doctor que no tiene úlcera perforada, pero que sí tiene colitis, ¿no? También nos puede dar ese timpanismo persistente y la ausencia de matidez hepática. Pero ahí el timpanismo es porque hay aire dentro de las asas intestinales. Entonces, clínicamente el paciente tiene signo de chilaiditis. Pues es así como una grosería, pero no la he traducido. Entonces, aire dentro de las asas que impide el mate hepático, chilaiditis. Aire fuera de las asas, es decir, en la cavidad peritoneal, y que nos da ese borramiento del mate hepático, signo de Joubert. ¿Ok? ¿Sí? Se escribe Joubert. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. ¿Con qué otras cosas se puede complicar una úlcera péptica? Con síndrome pilórico. Y habíamos hablado ayer, así, pero muy superficialmente, de síndrome pilórico, diciéndoles que el dolor de síndrome pilórico también puede ser ardoroso, epigástrico, bla, 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 pero que la diferencia es, con el ulceroso se me quita el dolor si como. Con el pilórico me distiendo, me siento ultra mal, sé que no debo comer nada porque me voy a sentir peor. Entonces, ¿qué es el síndrome pilórico? Es el conjunto de signos y síntomas que resultan de la obstrucción del canal pilórico. ¿Qué es el canal pilórico? Es una zona anatómica, no es el músculo pilórico, es una zona que inicia en el antro del estómago, en el antro pilórico, es decir, una porción antes del píloro, luego es el píloro, todo el duodeno hasta el ángulo de Treitz. Entonces, desde el antro pilórico hasta el ángulo de Treitz es la región pilórica. Todo lo que pase en esa zona puede producir síndrome pilórico, ¿sí? Y casi siempre lo que pasa ahí es una obstrucción, ¿ok? Entonces también se llama síndrome de obstrucción pilórica. ¿Qué va a suceder cuando se obstruye esa región, ya sea mecánica o fisiológicamente? Que el paciente va a tener dolor, va a tener distensión abdominal, y algo que caracteriza al síndrome pilórico es el vómito de retención, ¿sí? ¿Qué es vómito de retención? Es ese que se presenta después de varias horas de haber ingerido alimento, y lo que se vomita es alimento. De manera normal, jóvenes, lo que ustedes comieron ayer ya no está en su estomaguito, ¿no? O sea, eso esperamos, ¿sí? Pero vamos a pensar en un paciente que tiene, o en una paciente que tiene una litiasis vesicular. La litiasis vesicular lo que va a provocar es una obstrucción funcional de la región pilórica, ¿sí? Y entonces va a tener dolor, va a tener distensión y va a tener vómito de retención. Entonces la paciente va a decirnos que lo que comió ayer en la mañana lo acaba de vomitar hace unos 30 minutos antes de llegar a la consulta. Ya se imaginarán cómo huele eso, ¿verdad? Huele a huevo podrido. Y así lo dicen los pacientes, huele a huevo podrido. ¿Es lo mismo cuando dicen que eructan como a huevo? Como a huevo podrido, o también hay gente que dice eructo como a cerdo, ¿no?
Acedo es igual a algo que se echó a perder, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente al estar en el estómago el alimento retenido, pues está digiriéndose y echándose a perder, ¿sí? Entonces genera una serie de gases que dan ese aroma desagradable. Entonces repiten o vomitan con olor a huevo podrido. Y habrá pacientes que uno les dice, eructa y huele mal, y el paciente dice, no huele mal. Entonces, y el familiar dice, no, sí. Se me hace como que se murió y nadie le avisó. Entonces, ahí el problema es que el paciente tiene dos cosas. Tiene un síndrome pilórico y tiene problemas de anosmia, ¿no? Habrá que vigilar las dos cosas. Ok, entonces, vómito de retención, característico de síndrome pilórico. Patologías que se manifiestan por síndrome pilórico: pancreatitis aguda, litiasis vesicular, hipertrofia pilórica infantil, ¿sale? Y o una úlcera péptica, o una úlcera gástrica que se complicó, que hizo una cicatrización muy intensa y produjo estenosis del canal pilórico. Entonces, ¿en dónde se sitúan la mayor parte de las úlceras gástricas, chicos? Las gástricas. En el antro pilórico. Entonces, si ahí hay una úlcera gástrica y cicatriza de manera normal, va a producir estenosis y obstrucción de la región pilórica. ¿En dónde son más frecuentes las úlceras duodenales? En el duodeno.